de afuera. El agua que nosotros incorporamos de afuera se llama agua exógena. Y el agua que nosotros producimos también, ¿eh? Si hay exógena, endógena, ¿no? ¿Correcto? Entonces el agua exógena, ¿cómo que ingresa a nuestro organismo? En forma de alimentos, ¿no? Los alimentos, incluyendo los sólidos, porque uno piensa que agua líquido es agua nomás, ¿no? Pues la zanahoria que ustedes van a comer ahora después de irse acá, o el repollo, la papa, tiene agua. Entonces, en alimentos en general, ¿no? Está ingresando, que más o menos aporta entre 800 a 1000 mililitros por día. Y el agua consumida como agua, ¿no es cierto? Por eso les decía, ¿no? Esa agua que ustedes están consumiendo también. Entonces, es el agua exógena. Y esa agua exógena o consumida de forma líquida va a depender de muchos factores. Uno de ellos es el factor ambiental. Ahorita, por ejemplo, un alumno que está haciendo clases en Iquitos, ¿será igual la necesidad de usted, de nosotros que estamos en altura, en frío? No, pues ellos definitivamente necesitarían más agua, porque seguramente están transpirando más agua, y etcétera, ¿no? Entonces la idea es siempre equiparar. Un señor que está trabajando todavía ahorita, por ejemplo, en construcción civil, haciendo un edificio, ¿será igual que nosotros que estamos acá así sentados? No. Entonces va a depender de muchos factores esa agua, ¿no? Perdón un ratito. Aló. Aló, aló. Sí. Hola, hola. Hola, hola. ¿Qué tal? ¿Tranquilo? Muy bien, hombre. Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Ahí va. Entonces lo voy a parar después de acá. Oye, ¿Ya? no ha venido ni siquiera a terminar la historia. No, sí vino ella en la mañana al hospital también. Ya estaba cumpliendo su historia. ¿Qué hora pasó? Entonces, ese es el agua exógena, ¿cierto? Pero así como hay agua exógena, siguiente, va a haber agua endógena. Y el agua endógena es, ¿no?, producto de la oxidación de los alimentos, del metabolismo de los carbohidratos, de las grasas y las proteínas. Por eso se llama agua endógena, agua por oxidación, agua metabólica. ¿Está claro? ¿Ya? Y esa agua, ¿no? Inclusive nosotros podríamos calcular, ¿no?, por ejemplo, de los carbohidratos, ¿no?, 1 gramo de carbohidratos, ¿cuánto de agua va a producir? 0.55 mililitros de agua. 1 gramo de proteína, 0.41. 1 gramo de grasa produce más agua, ¿no? 1.0. ¿Correcto? Entonces, en buena cuenta, el agua endógena, ¿no?, que producimos nosotros, más o menos aproximadamente es 5 por nuestro peso. Si tú pesas 60 kilos, seguramente el agua que vas a producir en el día va a ser 300 mililitros. Entonces el agua exógena como alimentos y como líquido, más el agua que tú produces, es toda la ganancia en el día. Eso sería, digamos, considerado para ingresos. ¿Siguiente? Así como hay agua que nosotros ganamos, también tenemos que perder, porque si no nos vamos a repletar de agua, pues vamos a, ¿no es cierto?, vamos a acumular agua. Entonces, ¿cómo se pierde? Fíjense, a través de la piel por 2 mecanismos diferentes, pasivo y activo, a través de los pulmones, ¿no?, y a través del tubo digestivo y el órgano de excreción importantísimo es el riñón. A través de la respiración aproximadamente perdemos 500 mililitros, a través de la transpiración 500 mililitros, casi 1 litro. A través de la micción orina entre 800 a 1500 es en realidad. 800 a 1500. Las heces aproximadamente 100 mililitros. Entonces, estas son las salidas de agua que nos gusta la siguiente. Entonces, los egresos o pérdidas pueden ser insensibles, o sea, ¿no?, por evaporación de la piel o el tracto respiratorio, o como pérdidas sensibles. Sensibles son aquellas pérdidas que tú lo puedes medir, ¿no? ¿Qué puedes medir? Por la orina, ¿cuánto está orina?
Un drenaje, ¿cuánto está drenando? ¿No? Una toracocentes, ¿cuántos? Esos son los sensibles que puedes medir. Y las insensibles, lo que es lo que tú pierdes en forma insensible, o sea, no te das cuenta, a través de la transpiración y a través de la expiración. Entonces, dentro de la expiración, obviamente, normalmente, ¿cuántas veces respiramos en el día? Muy bien, entre 12 a 18, ya no sabías, pero vas a, ¿ya? 12 a 18, promedio 14 veces respiramos por cada minuto. Entonces, en esos 14 respiraciones promedio, nosotros perdemos líquido, ¿no? Casi 500 mililitros. Pero ¿qué pasa si haces ejercicio, respiras más rápido? Obviamente perderás más. Ahorita, ¿quién está perdiendo más agua? ¿Yo o ustedes? Yo estoy hablando, ¿no? Entonces, todas esas cosas van a depender, ¿no? ¿Qué pasa si ya en situaciones patológicas el paciente está polinéico, no respira? Hasta 18 está respirando 30 por minuto, estará perdiendo más agua, ¿no? La pregunta es, ese señor que está perdiendo más agua por la respiración, ¿le estaremos reponiendo? Ese señor o el paciente que está perdiendo por más de lo debido, porque vamos a perder cuando en transpiración, ahorita normalmente nosotros tenemos que perder en la transpiración 500 mililitros, pero un paciente que está sudando, está mojando su ropa interior, y claro, estará perdiendo más agua. La pregunta es, ¿le estaremos reponiendo? Todas esas cosas vamos a ahora analizar, ¿no? Siguiente. Entonces, fíjense, para que tengan idea nada más, por ejemplo, una transpiración del sudor, un moderado intermitente se pierde 500 mililitros, un moderado continuo 1000, profuso continuo, es muy severo, hasta 2000 podemos perder en 24 horas, ¿no? O de otra forma, ¿no? Cuando una sudoración leve, 8 mililitros por kilo día, podría sacar cuánto pesa el paciente y cuánto estaría. Una moderada 15 por kilo día y una severa hasta 30, o sea, ni hablar, ¿no? Uno puede perder litros de agua a través de la transpiración, ¿no? Entonces, a través de los pulmones, fíjense, ¿no? Durante la expiración, el aire que sale del pulmón contiene agua, ¿no? Y esto se va a modificar de acuerdo a la frecuencia respiratoria, a la humedad del aire, y va entre 400 a 600, 500 hemos dicho, ¿no? Entonces, en buena cuenta, ¿no? La pérdida insensible es 12 mililitros por kilo día, o 0.5 por kilo hora, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? ¿No? El día tiene 24 horas, ¿no? Por 0.5 sería 12. Por eso la pérdida insensible es 12 por tu peso. ¿Ya? ¿Cuánto yo pierdo insensiblemente mediante mi respiración, ¿no? Y mi transpiración? 0.5 mililitros por kilo por cada hora. Oye, pero estás sacando por cada hora, no te pases. Entonces, 0.5 por hora, las 24 horas tiene, digo, el día tiene 24, por 0.5, 12. Entonces, ¿cómo calculas tu pérdida insensible? 12 por tu peso. Si tú pesas 60 kilos por 12, sería 720 mililitros, más o menos, ¿no? Entonces, eso es. Entonces, ya sabemos cómo se calcula la pérdida insensible. 12 por tu peso. El agua metabólica de oxidación o endógena, tu peso, sí, ya está. O sea, eso ya lo debemos tener así. ¿Ya? Pero sabemos de dónde viene, de cómo se saca eso. Además, ya sé por qué se llama agua endógena, agua metabólica y agua por oxidación. Sé, ¿no? Agua endógena porque producimos nosotros internamente, ¿no? Que es producto del metabolismo de las proteínas grasas. Entonces se llama también agua metabólica. ¿Por qué proceso? Por oxidación. Agua por oxidación. Está. O sea, en mi lenguaje médico ya eso lo tengo que manejar así. ¿Está claro? Y este es el momento que nosotros ya debemos ya enfatizar algunos conceptos. Este es el momento. Porque esto no lo van a hablar en cardiología ni en endocrinología. Van a hablar de agua, que trastorno de esto, porque no sé, pues la carga del gasto cardíaco, etc. Pero no van a hablar estas cosas. ¿Ok? Entonces, siguiente. Entonces, ya en situaciones patológicas, ya la cosa va a variar. Por ejemplo, en la fiebre, ni hablar, ¿no? El paciente que está con fiebre, obviamente se va a perder más agua o no.
Claro que sí. Más o menos 150 mililitros por cada centímetro en 24 por encima de 37. Normalmente hasta 37,5 es normal la temperatura, ¿no? De 37,5 a 38 es fiebre y a partir de 38 es fiebre. Entonces por cada grado que se incrementa, más o menos 150 mililitros. Y por hiperventilación, paciente que está respirando muy rápidamente, igualmente 100 mililitros por cada 5 respiraciones por encima de 20. Entonces ya nos estamos dando cuenta que la cosa ya tiene que variar. La pregunta es siempre que estamos reponiendo. No, ni siquiera tenemos en cuenta eso. Correcto, siguiente. Entonces la idea es de que definir bien que el agua y los solutos tienen que estar en equilibrio. Tanto ingresa de agua, tanto sale, ¿no? Para que se mantenga el equilibrio, ¿no? Siguiente. Ahora, este agua en nuestro organismo tiene que regularse, ¿no? ¿Y cómo se regula? Mediante, ¿no?, la función integral de la sed. Si te falta agua, va a ser, ¿no es cierto? Mediante la secreción de la hormona antidiurética. ¿Qué pasa si te falta agua? El organismo de alguna forma tiene que compensar. Entonces, para compensar va a empezar a producir más hormona antidiurética, que no, si te está faltando, ¿cómo vas a seguir orinando? Pues? ¿Sí o no? Entonces el organismo es una maquinaria perfecta. Inmediatamente comunica a la neurohipófisis. ¿Saben, no? Que tenemos una hipófisis y la parte posterior se llama neurohipófisis. Ahí se produce la hormona antidiurética, contra la diuresis. Si te falta, va a tener, oye, riñón, no orines, pues retiene, va a tener que retener. Y también tu sed va a tener que aumentarse, ¿no? Entonces, de esa forma, y obviamente la función renal, definitivamente, a través del sistema renina-angiotensina, esto va a tener que regular. Entonces, eso es lo que pasa cuando hay un déficit o una sobrehidratación. ¿Siguiente? Entonces, estos son los elementos que se considera para un balance, ¿no? El agua y bebidas, ¿no? Este es el agua exógena, ¿no? Agua y bebidas, agua de alimentos, el agua de oxidación, ¿se acuerdan? ¿No? Dicen, a la final, ¿cuánto debe ingresar o ganarse por día? 1.500 a 3.500. Y así como egresa, ¿no? A través de las heces, el pulmón, la piel, a través de la transpiración, a través del riñón, ¿no? Entre 800 a 2.000. ¿No? La cosa es de que, así como ingresa, debe egresar para mantener un equilibrio, ¿no? Así. Siguiente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si ingresa mucha agua de lo que sale, vas a retenerlo. Estarías ganando más agua. Ya no estaríamos en equilibrio, constancia, ¿sí o no? La homeostasis se ha alterado, ¿no? Lógico. Entonces, tu balance hídrico va a ser positivo porque estás ganando más agua de lo que estás botando. ¿Qué pasa si estás botando mucho de lo que más sí estás ganando? Estás ganando poco, pero estás eliminando mucho. Entonces tu balance va a ser negativo. O sea, acá te falta agua. Puede ser que esté con diarrea, esté con vómitos, esté transpirando un montón, yo qué sé. Entonces eso, entonces tú dices, ¿no? Tu balance hídrico está positivo. Pues está reteniendo agua, está hinchado seguro. Tu balance hídrico es negativo, le falta agua. Siguiente. Entonces, ahora sí ya, situado así, repasado algunos instrumentos fundamentales para entender los trastornos del metabolismo, ahora sí ya empezamos a hablar de patología. Cuando tal vez deberíamos de frente hablar esto, ¿no? Pero de todas maneras nos sirve hacer un repasito, ¿no? De qué cosas significan. Entonces, cuando hablamos de cuadros patológicos, ya hablamos, ¿no?, de que al paciente le está faltando agua o le está sobrando agua. Las dos situaciones no es normal, ya es patológico. ¿Está claro? Siguiente. Entonces,
vamos a ver primero si le falta agua al paciente o esa condición se llama deshidratación. La persona está deshidratada. ¿Qué cosa entonces la deshidratación? Y pasa lo contrario. ¿Qué pasa si está reteniendo más agua de lo que está haciendo? Se llama sobrehidratación. Entonces hay dos entidades patológicas. Uno por falta, la deshidratación, y otro porque le sobra, la sobrehidratación, que es muy diferente a hablar de la hiperhidratación, que vamos a diferenciar, ¿ya? Que ese sí es toxicidad por agua. Lo que nosotros debemos saber es deshidratación y sobrehidratación. Entonces, ¿qué cosa es la deshidratación? Es un estado fisiopatológico en el que existe un balance negativo de agua. Ya sabemos que el balance negativo es por falta de agua, generalmente debido a pérdidas patológicas. ¿Puede o no ser concomitante con alteraciones electrolíticas? Sí, generalmente estas alteraciones no se presentan purito. Tú no dices, ay, que está deshidratado, le falta agua, no, le falta también electrolitos, le falta hidrogeniones, le falta bicarbonato. Cuando uno tiene una diarrea, por ejemplo, no solo estás perdiendo agua, estás perdiendo también electrolitos. Por eso que ahora, ¿no? Vamos a ver también cómo se repone eso. En las soluciones de reposición de las deshidrataciones hay electrolitos. El vómito y la diarrea son las causas más frecuentes. Entonces yo les pregunto, ¿en quiénes ven más deshidrataciones? En los niños. En los niños. Los vómitos, diarreas, es mucho más frecuente en niños. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las causas de la deshidratación? Las pérdidas aumentadas intestinales, ¿no? Cuadros gastrointestinales, por ejemplo, las diarreas, los vómitos, succión de drenajes intestinal por cualquier situación, posoperado, no sé, ¿no? Las fístulas intestinales, la oclusión intestinal. Cuando se ocluye el intestino, empieza a hacer tercer espacio, el agua se acumula. Esas son las pérdidas intestinales. Así como hay pérdidas intestinales, también hay pérdidas extraintestinales. Por ejemplo, por quemaduras. Hemos visto el 20% del agua, si hablamos por organismo, está en la piel. Entonces, si te falta piel, vas a perder tremendamente agua, ¿no? En las hemorragias, en las poliuries de diversos orígenes, en las diuresis osmóticas, en las sudoraciones profusas, se va a perder. Son causas de la deshidratación. Siguiente. Entonces, acá va a haber pérdida de líquidos y pérdida de electrolitos. Y de acuerdo a que pierda líquidos y electrolitos, podemos decir que la deshidratación es isotónica, hipotónica o hipertónica. ¿Qué te da la tonicidad? ¿Qué elemento electrolítico? El sodio. Y cuando a mí me dicen isotónica, quiere decir que el sodio debe estar igual que en mi sangre. ¿Cuánto es mi sangre el sodio? 140 más o menos, ¿sí? Entonces, eso es. Pero si me dicen hipo, quiere decir que el sodio está bajo. Hiper, el sodio está alto. Pero ¿qué cosa está caracterizada? Que le falta agua. ¿En relación a qué? Al sodio, el elemento fundamental. Por siempre decimos, el sodio, detrás del sodio está el agua, es su fantasma. Si altera el sodio, se altera el agua. Si altera el agua, se altera el sodio. Y si se altera el sodio, ahorita vamos a ver eso también, pues la osmolaridad está alterada, ¿no? Entonces va así concatenado todo. Pero veamos, fíjense, en la deshidratación isotónica hay pérdida balanceada de agua y sodio, o sea, equitativamente se pierde agua y se pierde sodio. Por eso se llama, ¿no?, deshidratación. Iso es igual, ¿no es cierto? ¿O no? Sí, ¿no es cierto? Hola, hola. El otro es
tenemos proteína y ya tenemos. Entonces, eso es deshidratación isotónica. Pierde agua y pierde sodio, pero equilibradamente. En cambio, la deshidratación hipotónica, mira, se pierde mayor cantidad de sales que de agua. Más sales que de agua. Por eso se llama hipotónica. En cambio, en la hipertónica hay mayor cantidad de agua que de sal. Se va a perder más. Entonces, la tacita de café con azúcar. ¿Tiene que haber un equilibrio o no? Cuando uno toma, ¿ustedes toman con azúcar o no? Sí. La gran mayoría sí, ¿no? Como yo también. No tomo café así. Ahora las chicas al menos toman café sin azúcar. Pero para que tú le des que está ok, tiene que haber una proporción, ¿no? ¿Qué pasa si tú le aumentas agua, solo agua, no azúcar? ¿Qué cosa no da? Está chuma, decimos, ¿no? Entonces, ¿qué ha pasado ahí? ¿No? Hay más agua que el sol. ¿Menos sol? ¿Qué pasa si le sacamos a esa tacita que está bien equilibradito su azúcar, le sacamos más agua? ¿Se va a concentrar o no? No. Entonces, todo es relativo. ¿Se dan cuenta? ¿Cuál sería una tacita de café con su azuquita bien taipá? Sería esta, pero no. Isotónica. ¿Sí o no? En cambio acá, ¿qué estaría acá pasando? Acá estaría muy chuma, ¿no? ¿O no? ¿Y acá? Muy dulce. Muy dulce. Así es, o sea, es solvente, soluto. Ese es el juego. Por eso es que va a haber después, oye, si yo tengo una hipernatremia, ¿no? Hipernatremia en relación, dice el sodio, siempre está con su sombra, que es, ¿qué cosa? El agua. Entonces, una hipernatremia está muy dulce, ¿no? ¿Qué hago? Más agua, ¿no? ¿Qué pasa lo contrario? Una hiponatremia. ¿Qué le saco ahí? Agua y lo resuelvo. Y se van a dar cuenta que, oye, eso es así nomás. O sea, yo solamente restringiendo o aumentando, ¿puedo solucionar una hiponatremia? Sí. Pero sí, no cuando tú lo entiendes las cosas. Porque si no, decía, ¿y cómo tú, a ver, tratas una hiponatremia? No conoces la parte teórica, no, o sea, a ver, ¿cuál es la fórmula? Wow, man. En cambio, cuando tú lo interpretas así un ratito, amiguita, primero dime, pues, ¿qué es una hiponatremia? ¿Cómo está su agua? ¿Qué te pasa a ti? ¿Tú qué vas a creer que yo soy? Pero ojo, soy médico, ¿no? ¿Cómo está su agua? ¿Le falta agua? ¿Está normal? ¿Está hiper o está hipo? Y de acuerdo a eso tú puedes manejar. Pero eso vamos a ver en su momento. Entonces, esto es el asunto. Entonces, detrás de todo esto, el agua y el sodio, está la osmolaridad. ¿Correcto? Y la osmolaridad, ¿qué cosa tiene que ver la osmolaridad? Los osmolitos. ¿Quiénes son los osmolitos? Sodio, el sodio, la glucosa y el BU o la urea. El nitrógeno el representante es la urea. Esos son los tres osmolitos. Pero el más de todos, porque hemos dicho en la parte primera que vamos a repetirlo esto por si acaso, ¿eh? Cuanto más veces repitamos, ya se les va a quedar. El osmolito más importante es el sodio. Porque cuando tú multiplicas 2 por sodio más glucosa sobre 18 más BUM sobre 2.8, entonces sodio 140 por 2 y es 280. ¿Cuánto hemos hecho la osmolaridad? 280 a 295, o sea, prácticamente solamente el sodio ya me estaría haciendo la osmolaridad. Por eso es que cuando, mira, te falta sodio, ¿qué va a pasar? ¿Va a haber hipoosmolaridad o hiper? Hipo. Si te falta. Hipo. Hipo. Si te sobra, te aumenta hiper. Y la hiperosmolaridad porque el sodio se incrementó. ¿Qué cosa te va a pasar para compensar eso? ¿Qué le falta a ese hiperosmolar? Le falta agua. ¿Y qué va a pasar? Te empieza a dar sed. ¿O no es así? Ahora ustedes pueden irse a comer vuestro ayaviri, saladito, donde
de doña Julia, a ver, vayan a comer. En la tarde van a estar viendo qué cosa. Agua. Mucha osmolaridad de sodio se les sale porque doña Julia le mete bastante de sal al corderito. ¿Cómo se llama esa comida? Cancacho. Pero con mucha sal. Entonces la osmolaridad se te incrementa tremendamente y para compensar que te está pidiendo. Entonces eso es lo que pasa. ¿Entiende? Ok, siguiente. Entonces, dándose cuenta, agua, sodio, osmolaridad van de la mano los tres, ¿no? Eso lo van a ir viendo un poquito más integralmente conforme vamos avanzando la cosa, ¿no? Porque después de agua viene sodio y lo va a decir, esto ya sí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa desde el punto de vista fisiopatológico de un paciente que tiene deshidratación? Inmediatamente va a empezar a alterarse todo y ya. No, el organismo se trata de compensar de alguna forma. ¿Y qué cosa es lo que hace? Mire, cuando se altera el volumen, ¿no? Extracelular, se altera la composición del agua, de los celulares, ¿qué pasa? Se inician los mecanismos reguladores. ¿Qué mecanismos reguladores tenemos? Sed. ¿No? Si hay hiperosmolaridad, ¿qué va a pasar? Te dará sed. Sí. Si está hipo, no te da sed. Los vasoreceptores carotídeos y auriculares se van a activar. El sistema renina-angiotensina se va a tener que activar. Si hay poca agua en el intravascular riñón, llega poca agua, ¿no es cierto? Entonces, oye, tienes poca agua, pues no va, el riñón no va a hiperfiltrar, ¿no? Entonces va a querer retener el agua, ¿no? Entonces parece se activa el sistema renina, aldosterona, o renina, angiotensina. ¿Qué hace la aldosterona? Retiene sodio y detrás del sodio ¿quién está? El agua. Entonces se activan esos sistemas, no es que ya se produjo y ya fue, no, todavía se defiende el organismo, activando todo este sistema. Esto con la finalidad de corregirse pues el problema, ¿no? Entonces la deshidratación, ¿no? Hay pérdida de agua y hay pérdida de sales, ¿no? Siguiente. Entonces, estos son los tres tipos de deshidratación que hemos mencionado. La deshidratación hipotónica, isotónica y hipertónica. Fíjense, en la hipotónica se pierde más cantidad de sales que de agua, ¿sí o no? Por eso es hipo. Más sales que agua. En cambio, en la isotónica se pierden proporcionalmente agua y el sodio. En cambio, en la hipertónica se pierde más cantidad de agua que de sales. En la hipotónica y en la isotónica, fíjense, la pérdida de agua es del espacio extracelular. ¿Cuál es el espacio extracelular? El intravascular y el intracelular. En los dos. En cambio, en la hipertónica hay una pérdida intracelular. O sea, acá sí ya está tocando fibra. O sea, del intracelular se pierde. Estas deshidrataciones hipertónicas se dan más en niños. Y tal vez como ya, imagínense que las células nerviosas se deshidraten. Es tremendo el problema. Y estos niños, cuando hacen deshidrataciones hipertónicas, están muy irritados, ¿no? No sé si han visto así, fastidiadísimos, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una deshidratación intracelular. Siguiente. Entonces, en las deshidrataciones hipo e isotónicas hay pérdida de agua, de electrolitos, ¿no? La osmolaridad no va a variar mucho cuando es isotónica, hipotónica, no hay flujo de agua neto a la membrana celular y no existe deshidratación intracelular, ya hemos dicho ya. Siguiente. ¿Y cuál es el cuadro clínico? Mira, cuando es isotónica o hipotónica, cuando es ligero, los síntomas son escasos, se puede incrementar la sed. En cambio, en la moderada, la sed se incrementa mucho más, hay sequedad de piel y mucosa, hay hipotensión postural, baja la diuresis, ¿no? Pérdida de la turgencia cutánea, obnubilación, náusea, vómitos. Y la severa definitivamente ya es mucho más. Esos cuadros se van a intensificar. Siguiente. Y el tratamiento
¿cómo hacemos? Tenemos que identificar la causa que está produciendo el problema, ¿no? Hay que reponer líquidos y electrolitos dependiendo del tipo de deshidratación. En una ligera, mira cuánto se da, 0.02 litros por kilo o 1500 mililitros por metro cuadrado. Cuando son niños tenemos que calcular metro cuadrado. La superficie corporal tenemos que calcular. ¿Ustedes saben calcular la superficie corporal? Hay tablas, ¿no es cierto? Pero sin embargo, cuando son niños es mucho más práctico utilizando solo el peso del peso. Porque tenemos que saber calcular. ¿Cómo calculamos la superficie corporal? Hay una fórmula que dice superficie corporal va a ser igual a 4 por el peso más 7. El numerador. Y el denominador es 90 más peso. O sea, ¿qué necesitas tú para calcular? Solamente el peso. ¿Qué pasa si tú tienes un niño de 10 kilos? ¿Cuánto es superficie corporal? El numerador 4 por peso, 40, ¿no? Más 7, 47. En el denominador 90 más peso. ¿Cuánto pesa el niño? 10. 90 más 10, 100. 47 en 100, 0,47. O sea, si yo lo pongo en superficie corporal, ese niño de 10 kilos tiene 0,47, ni medio metro. ¿Eh? ¿Han visto cómo le sacan el cuerito a las ovejitas? Y lo estiran para que seque. Y si tú haces a un niño de 10 kilos, 0,40 ni medio metro es toda su superficie. En cambio, nosotros puede llegar hasta 1.73, ¿no? Es un hombrón, pues, un gringazo de eso, ¿no? Pero nosotros, pues, ¿qué vamos a llegar? Ni siquiera a 1.60, ¿no es cierto? No llegamos, ¿no? Entonces, como verán, mira, se calcula por superficie corporal. ¿Cómo yo quiero reponer si ni siquiera sé sacar la superficie? Tenemos que saber. ¿Ya? En una deshidratación moderada 0.04 litros por kilo o 2.400 por metro cuadrado. Y en la severa se aumentará 0.06. Y obviamente de preferencia lo hacemos con cloruro de sodio porque tiene agua y tiene sodio. Y obviamente también hacer monitoreo de cuánto orina y cómo está su sodio, potasio, todo lo que es electrolitos, equilibrio ácido-básico. Siguiente. Entonces, eso es la deshidratación hipo e isotónica. ¿Qué pasa en la deshidratación hipertónica? Hay una depresión del agua, el aumento de la presión osmótica del espacio extracelular, ¿no? Producción o salida de agua de las células y va a haber una deshidratación intracelular, ¿se acuerdan? Que les había mencionado. Y sobre todo, esto va a tener mayor repercusión cuando se da a nivel de las células nerviosas. Siguiente. Entonces la pérdida preponderante o exclusiva de agua para, ¿no? En este caso de agua pura, deshidratación intracelular es lo que caracteriza, y hay incremento de la osmolaridad del plasma superior a 290. O sea, definitivamente acá el sodio va a estar incrementado, o sea, los sólidos va a estar mucho mayor. Entonces se da más frecuentemente en niños y el sodio sérico está por encima de 150. O sea, es una hipernatremia. En la deshidratación hipertónica entonces hay una hipernatremia. Siguiente. ¿Cuáles son las causas? Los estados sépticos graves, el coma hiperosmolar, por ejemplo, un paciente diabético, las diabetes insípidas, pacientes con edemas cerebrales sometidos a hiperventilación y deficiente aporte de agua, tirotoxicosis, por ejemplo, las crisis hipertiroideas, administración exagerada de solución salina hipertónica, por ejemplo, a 3%, que ahora vamos a ver en lo que es hiponatremias, ¿no? Estas serían las causas que producen deshidratación hipertónica. Siguiente. El cuadro clínico, fíjense, la sed obviamente está recontra aumentada, puede haber rigidez de nuca e hipertonía, ¿no? No hay pliegue cutáneo, hay oliguria, hipotensión o shock. Siguiente. En el laboratorio hay que hacer dosaje de los electrolitos como hasta el sodio, el potasio, equilibrio ácido básico, calcular la osmolaridad plasmática, hay que ver la densidad urinaria. Siguiente. Y el tratamiento, obviamente lo tenemos que tratar como una hipernatremia. Entonces acá tenemos que, ¿no?, tratar la causa, hacer cálculos de déficit de agua, cuánto de agua, ¿no?, le falta a ese paciente, ¿no? Y se calcula, si es adulto, promedio 0,6 por kilo el agua corporal total, ¿no? Entonces acá tienes, mira, 0,6 por kilo, el sodio 2 es el sodio hallado en el plasma, puede estar 150, 160, sobre el sodio 1 que es el normal, que es 140, sobre
el sodio normal. Entonces, hallando todo esto, vamos a calcular cuánto de agua requiere para compensar ese paciente que está con hipertonicidad, con sodio muy alto. ¿Cuánto de agua necesito para equilibrar? A la final es eso, ¿no? El sodio normal se pone en valor del extremo de 135 o de 140. No, 140 es normal. 140. Hasta 135 por abajo y 145 arriba. Entonces, cuando uno quiere calcular, tiene que ser con 140. Entonces, si acá tenemos, o sea, prácticamente estamos tratando acá una hipernatremia. Después, mira, esto lo estoy haciendo tan rápido porque después, cuando agarramos específicamente, los vamos a recordar esto, ¿no? Acá solamente lo que tienes que poner es el sodio alto que está, pues 170, 160, menos 140 sobre 140 y eso te va a dar. Acá lo que se quiere es calcular cuánto de agua le falta a ese paciente para que ese paciente que está volando en sodio lo bajes y lo equipares. 8 litros, 10 litros, no sé. Y eso vamos a ver cómo se administra también. Siguiente. Muy bien, entonces eso sería la deshidratación. La sobrehidratación, ya para ir acabando, ¿ya? Es el exceso de agua en el organismo, hemos dicho, ¿no? Aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar. Y esto puede ser debido al aumento del consumo de agua, las polidipsias, o disminución de la capacidad de eliminación del agua, en el caso de insuficiencia renal o edema, una patología que esté haciendo que retengamos agua. Siguiente. Entonces acá igualmente, ¿no? La sobrehidratación se aumenta el volumen del agua del comportamiento extracelular y también se van a distinguir tres situaciones, ¿ah? La sobrehidratación isotónica en la que se produce aumento del sodio y agua de forma proporcional. La hipertónica en la que existe ganancia predominante del sodio, ¿no? Y la hipotónica en la que hay aumento predominante del agua, ¿no? En la sobrehidratación. Siguiente. ¿Cuál es la clínica de esto? Va a haber una disfunción cerebral difusa, puede haber confusión mental, o sea, todo lo que significa trastorno neurológico, delirio, confusión, puede llegar incluso hasta el coma. Puede aumentar la presión intracraneana, con cefalea, vómitos, visión borrosa, papilar, y puede haber ese famoso signo del Goya. ¿No? Siguiente. Que es muy diferente a la hiperhidratación, ¿no? La hiperhidratación aparece cuando se consume más agua de lo que se puede eliminar, ¿no? Y es sinónimo de intoxicación por agua. Dice, ¿hasta cuánto podemos tomar agua nosotros? Más de 7.5, dice, ya es intoxicación, te puedes morir. ¿Por qué? Porque vas a diluir, es como decir, pues, tu tacita de café con azúcar, le pones más agua, más agua, más agua. ¿Qué pasa si le pones un balde de agua? Tu azúcar se va a diluir, se va a desaparecer. En este caso, ¿qué va a pasar? Va a producirse una hiponatremia brutal, que puede llegar hasta un coma, hasta que el paciente se pueda morir. Entonces eso ya es hiperhidratación, que es muy diferente a la sobrehidratación. ¿Está claro? Siguiente. Y esta es la historia pues de Jennifer, ¿no? Dice que hay un concurso de tomar, quién toma más agua, cada 15 minutos tomaba medio litro, 1 litro. Y la pobre ganó, pero ganó y se murió porque es una hiponatremia tremenda. Tremenda. Jennifer Strand. Siguiente. Entonces esa es la idea. Bueno, no sé si será cierto esto, ¿no? Somos tan inestables como el agua, ¿no? Siguiente. Muy bien, entonces hasta ahí es el agua, es un capítulo muy importante. El siguiente solamente